Sin correr, todos los pequeños pueden ir a la escuela bíblica. Por favor, tome su lugar. Padre bendito, gracias por tu presencia, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú nos amas, porque tu misericordia es para siempre. Dios, de ninguna manera podemos sentirnos completos si tú no estás con nosotros. Gracias por enseñarnos, gracias por traer tu bendición a nuestras vidas. Esta mañana disponemos nuestra mente. Dígale usted: dispongo mi mente, mi corazón, mi espíritu, para que tú vengas y siembres esa palabra, la plantes como una semilla y sea tu presencia en mí, Señor, a través de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Gloria al Señor. Saluda al que está a tu lado, dile que bueno que estamos juntos esta mañana. ¿Estás atento a mi señal porque va a ser corto? Qué bueno que estamos juntos esta mañana. Hemos tenido los pastores, algunos líderes, algunos supervisores, una semana de bendición. Hemos estado en la escuela avanzada de ministerio y hemos recibido palabra de parte del Señor. Hemos sido edificados. Realmente todo el mes de enero ha sido de mucha bendición, cumpliéndose así la palabra del Señor que nos dio desde el principio del año. Yo sigo creyendo que vamos a ver sus promesas cumplidas. Hoy quiero continuar con la serie acerca de alabanza y adoración, porque recuerde que estamos fundamentando para algunos y fortaleciendo el fundamento para otros, ya que finalmente el asunto de alabar y adorar al Señor es para lo que nacimos. Usted y yo nacimos para eso. Usted y yo nacimos para alabar y para adorar al Señor. Si usted se pregunta qué vamos a estar haciendo en el cielo, yo le podría decir que técnicamente es alabar y adorar al Señor. Pero entonces necesitamos aprender qué es alabar y adorar al Señor, cómo hacerlo en la tierra, porque entonces lo estaremos haciendo también en el cielo. Son entonces cuestiones que tienen que ver con teología, que tienen que ver con modos, con formas explícitamente puestos en la Biblia, pero también que tiene que ver con actitudes de nuestro corazón, de nuestra mente. Tenemos entonces que tener un espíritu de humildad, un espíritu de apertura a lo que dice la palabra, pero entonces podemos oír la palabra de Dios. El asunto de oír la palabra de Dios es peligroso, y le voy a decir por qué es peligroso. Bueno, primero le pregunto: ¿cuántos oyen la voz de Dios? ¿Cuántos quieren oír la voz del Señor en su vida? Levante su mano, no me diga amén. Ok, gloria a Dios. Es peligroso, y le voy a decir por qué. Porque cuando usted y yo oímos la voz de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecerla. Si no voy a obedecer la palabra, lo que Dios me dice, ¿para qué quiero oírla? ¿Estamos acá? Dile que está a tu lado entonces. Te lo dije. Hoy quiero hablar acerca de la adoración por el don de Dios. Adoración por el don de Dios, así se titula esta predicación. Y nuestro versículo clave será el versículo 24 de San Juan 4, pero quiero leer desde el versículo 5. Así que como no se ve tanto la pantalla ahora, puede buscarlo en su Biblia, puede prender su Biblia, porque ahora se puede prender la Biblia. Entonces, ahí desde el versículo 5, por favor, yo voy a leerlo, sígame por favor, y puede irlo leyendo conmigo si usted gusta. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, diga conmigo, el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 juntos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús, el Señor Jesucristo, en esta porción vamos a decir que hace un resumen de la información más fundamental, porque estamos hablando de fundamentos, de la información más fundamental sobre la adoración que la iglesia debe conocer. Obviamente hay mucho más, pero si quisiéramos un resumen de lo que Jesús quiere acerca de la adoración, está en esta declaración que es tan importante en cuanto a la alabanza. Versículos 21 y 24 son claves en ese sentido. Pero tenemos que mirar un poquito el contexto para entender este diálogo que tiene el Señor Jesucristo con esta mujer samaritana, que no conocemos su nombre, pero que ha sido famosa por durante muchos siglos y lo seguirá siendo hasta que el Señor venga. Un día yo quiero conocer allá en el cielo a esta mujer samaritana y ahora le voy a explicar por qué. Pero primero veo el contexto. Los judíos consideraban a los samaritanos una raza inferior a ellos, porque eran mestizos y un poco extranjeros. Los samaritanos fue una porción de judíos que se sublevaron cuando vinieron los asirios. Siglos antes se los llevaron cautivos al pueblo de Israel, tribus extranjeras, y entonces después vinieron circunstancias o situaciones naturales, las cuales empezó a haber problemas ahí en esta región, y había sequía, había plagas. Y entonces los que estaban ahí, los judíos, los hebreos que estaban ahí, le dijeron al rey de Asiria: es porque no estamos obedeciendo a Dios, a Jehová. Entonces el rey de Asiria envía sacerdotes para que les enseñen la ley de los judíos, el Dios de los judíos. Sin embargo, en ese inter se hace una mezcolanza entre la creencia judía y los dioses que allí habitaban. Vamos a Segundo de Reyes, no pierda esta porción, pero vamos a Segundo de Reyes,
porque me parece que es importante que vayamos entendiendo esto. Este pasaje es muy famoso, tal vez de los más famosos en la Escritura. Yo creo que después de San Juan 3:16, San Juan 4:24 es el que tiene también el segundo lugar en fama, pero a veces no entendemos por qué la samaritana y el pozo de Jacob y todo este diálogo, pero es básico, es fundamental para nuestra vida cristiana. Ya está en Segundo de Reyes 17, versículo 24, y vamos a leer hasta el 41. Hoy vamos a leer la palabra. Amén. Dile al que está a tu lado, ¿por qué no trajiste tu Biblia? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Ya está? Ok, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cutá, de Abá, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Fíjese, hay una repoblación con gente extranjera. Versículo que sigue, 25. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Fíjese, dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra, o sea, a Jehová. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Vayamos viendo el asunto. El rey de Asiria envía sacerdotes que ya había traído primero de Jerusalén, porque había enviado gente, pero Dios mandaba leones y se comían a los extranjeros. Entonces ellos dijeron: es que necesitamos enviar sacerdotes para que ellos aprendan la ley del Dios de esa tierra, o sea, de Jehová, y entonces haya paz. Entonces el rey de Asiria envía estos sacerdotes que había traído cautivos, los reenvía hacia Jerusalén. ¿Vamos bien hasta ahí? 28. Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación, ojo, se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. La palabra nación aquí es etnia, es decir, grupos culturales como comunidades, como decir Yautepec, Huacalco, San Carlos, Huastepec. ¿Me explico? Esa es la palabra nación, etnia. Y dice entonces que aunque enviaron a los sacerdotes, cada comunidad hizo sus dioses. Por un lado venía y les enseñaban la ley de Jehová, pero en cada comunidad estaba el santo de aquí, el santo de allá y el santo de no sé dónde, algo parecido a lo que hoy conocemos. Y entonces dice el versículo 30: los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cutá hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. Es decir, aquellos que habían sido enviados pusieron sus dioses, y entonces vino los sacerdotes para enseñarles la ley del Señor. Luego los sabeos hicieron a Nibahaz y a Tartac, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelec y a Anamelec, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. O sea, era una cuestión ahí de mezcolanza. Creían en el Señor, pero al mismo tiempo ocupaban los sacerdotes aquellos, y aquellos sacrificaban a los ídolos, y entonces nadie sabía ni qué onda. Versículo 33: temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, ¿cómo? Temían a Dios, pero honraban a otros dioses. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Hasta hoy hacen como antes: ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová
a los hijos de Jacob, al cual